Apocalipsis. Voy a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Padre, necesitamos tu gracia. Padre, necesitamos tu auxilio. Señor, estamos delante de tu palabra, delante de una porción difícil, apocalíptica, pero tu palabra. Señor, hay verdades que necesitamos entender, en las cuales necesitamos meditar, que están plasmadas en esta porción. Señor, sabemos que tu voluntad está revelada aquí. Tu palabra, tú te estás revelando a ti mismo aquí. Y nosotros necesitamos conocerte. Padre, háblanos, ministranos a nuestros corazones, al corazón de tus hijos. Y oramos también por nuestros amigos presentes, rogando que por la predicación de tu palabra, por la locura de la predicación, Señor, muchos de nuestros amigos hoy sean alumbrados. Señor, hoy es tu día. Es día de luz, es día de resurrección. Resucita a muchos en este lugar. Acuérdate de nuestros hijos. Acuérdate, Señor, de nuestros nietos, bisnietos que están aquí. Tu gracia
sea con ellos. En Cristo te lo imploramos. Amén. Desde el comienzo de la humanidad aparece el pecado y con ello la muerte, la ruina, la miseria. Sin embargo, la muerte física no la encuentran los humanos de la misma manera, ¿verdad? La muerte humana nos sorprende la muerte física a los seres humanos, nos llega, nos alcanza de diversas maneras. Hay diversas maneras de morir. Por ahí hay un programa audiovisual, no sé con qué objetivo surgió. Este programa se llama 1000 maneras de morir. Ya sé que hay algunos que lo han visto porque me lo están mostrando con sus caras y sus expresiones. 1000 maneras de morir. No es un programa que yo recomiende mucho. Yo creo que si hay alguien que tiene un poquito de temor a la muerte, no debe ver ese programa. Pero, a ver, no es mi tarea dar promoción aquí a ningún programa, ni me pagan un centavo por eso. Pero, indudablemente, si este programa está hecho en hechos reales, y así lo dice, pues da datos históricos en tal fecha, en tal lugar, y lo que hacen es dramatizar, con actores supongo, bien baratos supongo también, dramatizar los hechos de la muerte, cómo fue, cómo ocurrió la muerte. De ese programa, cuando lo vi hace mucho tiempo ya, que vi algún episodio, son muchos programas, imagínense 1000 maneras de morir, en cada de ellos te ilustra alguno. Yo saqué algunas conclusiones de algún programita de eso que vi. Casi todas las maneras de morir están asociadas con un pecado. Y hay muchísimas maneras de morir. Bueno, el programa se llama así, 1000 maneras de morir. Hay muchas maneras de morir, pero muchas están asociadas a un pecado directo. Digo, por supuesto, todos morimos físicamente y espiritualmente por el pecado. Pero a lo que me refiero es que muchas de las maneras en que mueren los seres humanos hoy está asociado directamente con algún pecado. Yo le pudiera recordar, porque me vienen a la mente algunos de los casos, pero no es lo que me debe ocupar hoy. Pero que hay 1000 maneras de morir o muchos más, eso es una realidad. La lista sería interminable, son miles o millones o cientos de miles de las maneras en que se puede morir. Hay muchas maneras en que mueren los hombres, pero dentro de las maneras en que mueren los hombres, usted puede estar seguro que el juicio de Dios está detrás de la manera en que los hombres parten de este mundo, mueren físicamente y así se enfrentan ante la eternidad de la que no hay salida. Las úlceras en la piel, si usted busca en internet cuántos tipos de úlceras hay, por qué se producen, cuántas personas hay enfermas en el mundo, cuántos sufren de esas úlceras de manera crónica, o sea, que no se curan, cuántas son tipos de cáncer que salen en distintos lugares de la piel o dentro y llegan a salir fuera y provocan llagas, tumores, cáncer. Hay diversas enfermedades hoy en día, mucho más que antes. Hoy la diabetes es una enfermedad que ha plagado a la humanidad por sus malas costumbres alimentarias, además de que la ciencia ha traído mucha tecnología y cosas buenas, pero junto con ello también otros tipos de enfermedades. Bueno, todo ello lleva a diversos tipos de muertes que nosotros los seres humanos sufrimos, y muchas de esas muertes son parte del juicio de Dios en la historia, en el tiempo, sobre los seres humanos. Son muchos e innumerables las miserias y males que atormentan al ser humano en este mundo, y unos pueden llevarlo a la muerte, otros atormentarlos temporalmente, a la muerte física estoy hablando, y pueden ser de carácter natural, pueden ser de carácter social, pueden ser de carácter político, moral, pero de muchas maneras el hombre está cosechando y pagando con juicios providenciales o juicios de Dios gobernando este mundo en la historia
gobernando los males o sobre los males de la humanidad. Sí, hay ejemplos bíblicos, hay muchos ejemplos bíblicos de estos juicios providenciales o juicios en la historia, porque todos estamos esperando un día, el día del gran juicio, pero ignoramos que Dios está juzgando, hermanos. Constantemente Dios está juzgando. Usted peca hoy y en ese mismo momento que usted está pecando, usted está recibiendo un juicio de Dios. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Por qué? En primer lugar, usted pierde el gozo. Usted pierde la paz. Usted comienza a pecar y usted ya no tiene la dicha. ¿Cuántos han tenido la dicha? Algunos lo hacen solo por tener la dicha esta. Usted da algo y usted se siente bien. Alguien le pide y usted dice, no tengo. Y usted teniendo, usted ya deja de sentirse bien. Usted no se siente bien. Usted se pasa el día entero viendo telenovelas y usted se levanta y no se siente bien. Usted sabe, dentro hay un juicio de Dios que no lo hace sentir bien. Lo hace sentir un miserable. Usted perdió el tiempo miserablemente. Usted estuvo todo el día trabajando para cuidar su hogar, de sus hijos y demás, y usted está muerto, loco por la cama y acostarse, pero usted se siente bien. Ese sentir bien es un juicio para bien de Dios en su vida. Lo mismo sucede cuando usted peca. No puede estar bien, su conciencia lo va a acusar. El mundo no va a ser igual para usted. Usted no va a respirar de la misma manera, no va a tomar las noticias de la misma manera. De hecho, pasa algo y usted va a estar asustado. Porque usted identifica correctamente, porque Dios lo hizo así, que los males pueden venir por su pecado. Pero el justo, dice la Biblia, está confiado como un león. Cuando usted anda orando, procurando el bien, viene una noticia y usted, a ver, venga, ¿qué es lo que hay? No hay ningún problema porque usted espera que lo que pase va a ser para gloria de Dios y bien suyo. Sí. Dios juzga constantemente, está juzgando constantemente. Y esos son juicios que usted no ve una enfermedad, ni un cáncer. No estoy hablando de estas cosas que son un poco más que uno dice, no habrá sido el juicio de Dios o un accidente. Pero, hermanos, nada de lo que pasa en este mundo es casualidad. No. Son parte del juicio divino. Parte del juicio divino. Que Él no solo va a juzgar al final de la historia, sino que constantemente está juzgando. Hay ejemplos bíblicos de eso. Hay ejemplos bíblicos en que Dios claramente se muestra como un Dios personal, que está mirando a la humanidad y que está juzgando a la humanidad, a todos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, todos saben del caso de Sodoma y Gomorra. ¿Eso fue un juicio para todas las naciones? No, fue para un grupo de personas específicamente. A veces los juicios son personales, a veces son para un grupo de personas y a veces son un poco más para una ciudad o a veces hasta para una nación completa. Nosotros sabemos de eso. Y a veces son un poco más globales, incluso a una región del planeta como un continente, y nosotros también sabemos de eso. Vaya al continente africano para que usted vea la diferencia entre el continente africano y el continente europeo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Habrá algo de juicio divino? Sí, hay cosas de juicio divino. Mire el pecado, mire el fondo, el trasfondo de esos lugares, y usted va a ver la diferencia. Plagas en Egipto. ¿Qué fue? ¿Por qué fue? Son juicios providenciales de Dios. Dios en la historia va a haber juicios sobre los egipcios al final de la historia, sí, pero ha habido en el tiempo también. Dios nos muestra que Él providencialmente, cuando Él quiera, puede emitir juicios sobre una persona, como por ejemplo Amán. ¿Ha escuchado usted hablar de ese nombre? ¿Ha leído el libro de Esther? ¿Qué le pasó a Amán?
¿Hubo un juicio providencial sobre su persona, sí o no? Claro, este hombre pensaba hacerle mal al pueblo de Israel y Dios se encargó de defender a su pueblo. Y lo mismo que él preparó para el enemigo suyo, que era parte del pueblo de Israel, eso le vino a él. La horca que él edificó para colgar allí a Mardoqueo, esa misma horca fue usada para ahorcarlo a él. ¿Quién emitió ese juicio? Hermano, Dios. Hay otros casos. Herodes no le dio la gloria a Dios y quería gloria solo para él, y Dios le plugo, porque a todos los orgullosos y altaneros Dios no los mata de la misma manera, porque Dios se complace en dejar que el pecado siga en algunos, pero en ocasiones a él le place juzgar en el momento a esa persona, y Herodes murió lleno de gusanos. Porque Dios domina en toda la historia de la humanidad providencialmente. Él gobierna. Hacemos bien en mirar este mundo con las lentes de Dios. Hacemos bien en mirar este mundo con las lentes de Dios. Y eso es lo que nuestro apóstol, el apóstol Juan, nos quiere mostrar en el capítulo 16 de Apocalipsis con sus visiones. El juicio de Dios en la historia y el juicio providencial o el juicio providencial de Dios, y como un anuncio del juicio final. Los juicios providenciales de Dios son solo un anuncio, una antesala del juicio final. Miremos junto con Juan la revelación que Dios le dio de los juicios providenciales y cómo estos se consuman en el juicio final. Entonces vamos a ver los juicios providenciales. Vamos a predicar bajo ese título este capítulo, aunque vamos a estar viendo las 7 copas, pero vamos a ver que estas 7 copas son juicios providenciales y la consumación en el juicio final. Primero vamos a ver que lo primero que ocurre en este capítulo es una orden celestial de esos juicios. Una orden celestial de esos juicios. Dice Juan que después de esto, él vio algo. Vio a otro ángel descender del cielo con gran... Disculpen, estoy leyendo el capítulo 18. Después de esto, oyó algo. Oyó una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las copas de la ira de Dios. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, lleno de lenguaje apocalíptico, y una de las cosas una de las verdades que debemos notar de este lenguaje apocalíptico es que es cíclico. Si usted hoy se va a dar cuenta de eso, pero nosotros, leyendo el libro de Apocalipsis, usted va a ver una misma verdad mostrada de distintas maneras. O sea, vamos a ver que se repite. Ya no pasaron 7 trompetas, le pregunto. Ahora se nos va a hablar de 7 copas. ¿Y usted cree que las 7 trompetas tienen un mensaje distinto a las 7 copas? No, va a darse cuenta que va a ser un mensaje similar. Pero en esos mensajes que cada vez se nos va a dar con más claridad, y en este caso con un poco de más severidad, lo que sucede, la diferencia entre las trompetas y las copas es una misma verdad. Dios juzga a las naciones en el tiempo, va a desatar su juicio y su ira sobre las naciones, pero no lo va a dejar todo para el fin. No, Dios está juzgando ya a las naciones. Y una muestra de eso son las primeras copas, las primeras trompetas, igual las primeras copas. Usted va a ver que son sus juicios en la historia, pero al final, que esos juicios de la historia nos va a llevar a un juicio final de la humanidad. Entonces, la iglesia, ¿qué debe ver? Que Dios está juzgando y que ese juicio de Dios es una muestra del juicio final. Es la antesala del juicio final. Que el Dios justo es el mismo Dios de amor.
es el mismo Dios de misericordia. Ese es Dios. Y que si Dios es misericordioso, también es santo. Y que uno debe ver que Dios no está esperando pacientemente sin hacer nada en este tiempo. No, Dios está gobernando este tiempo. Su ira es eterna. Y Él ya ha ordenado a sus ángeles, vayan y desaten mi ira. Ya lo ha hecho. Juan ya lo vio, no ahora. Lo vio hace siglos. Juan lo vio, que en el trono hubo una voz que dijo, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, esto no es para el futuro, esto es ya. Y no ya, hace rato. Esta visión no es de ayer. Esta visión la tuvo Juan hace mínimo 2000 años. Entonces estamos hablando de una visión de hace siglos. Bueno, quizás no hace 1000 años porque fue en los años quizás 90 y pico de nuestra era. Pero hace casi 2000 años. Entonces estamos hablando de una visión donde claramente él oye la voz. ¿De quién? Esta voz no fue de un ángel. Esta voz fue el que manda a los ángeles. Y ese que manda a los ángeles dijo, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya esas copas están siendo derramadas, hermano. Es importante que nosotros entendamos eso. Ya esas copas están siendo derramadas sobre la tierra. No es que va a venir un tiempo en que va a ser derramada. No va a venir un tiempo en que vamos a ver la consumación de esas copas derramadas. Vamos a ver la 7ª copa derramada. Pero las copas ya se están derramando. Las copas de la ira de Dios ya se están derramando sobre la tierra. Ahora, vamos a ver esa primera copa. Dice nuestro texto en el versículo 2. Fue el primero, o sea, el primero de los ángeles, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Úlcera. ¿Desde cuándo hay? Les decía ya al comienzo. Los médicos aquí no me van a dejar mentir. Pero si usted, en vez de estar en su casita mirando telenovelas, fuera a un hospital, usted viera la realidad, hermanos, de que la vida no es una telenovela. Hay una realidad. Y es que hay muchos que sufren muchas enfermedades. O que la úlcera, si usted conoce un poquito de historia, no es algo moderno, es algo que ha afectado a la humanidad por mucho tiempo. Hay muchas maneras de epidemias que afectan, ya sea internamente o ya sea superficialmente a nivel de piel, pero que el ser humano ha sido visitado por la enfermedad, por asuntos concernientes a su maldad y su pecado. Ahora usted me puede decir, bueno, pero eso lo sufren los cristianos, al igual que los no cristianos. Eso es verdad. Solo que cuando es una úlcera provocada por la ira de Dios, esa no es para los cristianos. Los cristianos sufren, como ya vimos en Apocalipsis, también se nos ha enseñado que sobre los justos y los injustos iba a haber padecimiento. Pero el hecho es que hay padecimientos que sufren los impíos por su impiedad, como castigo por sus pecados, directamente en rebeldía contra Dios y en adoración a lo que no es Dios, en adoración a la bestia, en adoración a todo lo que se pone como enemigo de Dios. ¿Usted quiere ver a un impío manifestado? Un impío diciendo no hay Dios. No hay Dios. Porque si hubiera Dios tendría que ser así, así, así. Porque si hubiera Dios todo me iría bien. O todo le iría bien al ser humano poniendo en un trono al ser humano
y a Dios como aquel que tiene que servir al ser humano. Ese es el Dios que ellos han fabricado, diciendo no hay Dios, confesando como un ateo, pero realmente reconociendo que no son tan ateos. Lo primero que nosotros tenemos que observar en esta primera copa derramada es que el primer ángel no fue un primer ángel con una primera misión, con copa, porque ya hubo trompetas, como yo les decía. En el capítulo 8 se habla de las trompetas. Apocalipsis mismo nos dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Se dan cuenta? Ya hubo una primera trompeta como hubo una primera copa. Y esa primera trompeta habla de ciertos juicios sobre la tierra, en este caso sobre la tercera parte de la tierra, y en este caso ahora un juicio para enviar úlceras, para enviar enfermedades. Hermanos, este asunto de las copas, así como este asunto de las trompetas, es parte del juicio providencial en la historia. Dios envía sobre los hombres su ira de muchas maneras. Entendamos eso. ¿Qué provocó la úlcera? ¿Qué provocó la úlcera? Siempre nos va a recordar este tipo de úlcera. Juan, recuerde que tenía aquí en su mente, en su corazón, el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Es primera vez que Dios envía úlcera a un lugar? No. Éxodo capítulo 9. ¿Qué pasa en el libro de Éxodo? Se nos narra cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero cómo sacó a su pueblo de Egipto enviando plagas sobre sus enemigos. ¿Sí o no? Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11 dice: y vendrá a ser polvo sobre la tierra, sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Entonces el asunto de las úlceras es nuevo. No, Dios ha usado providencialmente enfermedades sobre sus enemigos y lo va a seguir usando. ¿Qué está diciendo el pastor? Que todo el que tenga úlcera, que no sea cristiano, es parte del juicio de Dios. No necesariamente. Y sí, no debemos desconectar todas las cosas como si nada venga de Dios. Todo el que padece cáncer, que no es cristiano, es parte del juicio de Dios. No estoy diciendo directamente que sí, pero tampoco estoy negándolo. Digo, no estoy diciendo que sí, porque ese cáncer puede ser el que lleva a la persona a Cristo. Y entonces ya no era parte del juicio, sino de una enfermedad para la gloria de Dios. Entonces nosotros a veces no podemos interpretar en la providencia las cosas, pero lo que sí podemos decir es que Dios providencialmente gobierna este mundo y derrama su ira sobre este mundo. Hay muchas personas en este mundo que están sufriendo enfermedades que son producto del juicio divino, directo sobre estas personas o sobre toda esa población. En Deuteronomio 28, como por ejemplo, ¿usted sabe de qué trata Deuteronomio 28? Espero que sí. Pero en Deuteronomio, una porción de Deuteronomio es hablándonos de un llamado de Dios a obedecerle para bendecirnos. Y se nos da todo un listado de cómo nos va a ir si nosotros obedeciéramos a Dios. Pero luego da un listado, te exhorta a la obediencia, te dice, pero si me desobedeces, voy a decirte lo que te pasa. La desobediencia que va a traer, la idolatría que va a traer, y una de las cosas que traerá, ¿cuál será? Dice el 28:35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. O sea, sí, parte de la maldición de Dios sobre esta humanidad, parte del juicio divino sobre esta humanidad y su pecado, son algunas o diversas enfermedades
que pueden ser traducidas para nosotros como como cualquiera de estas cáncer o cualquier afectación externa o interna que sea producto de una enfermedad. Bien, ¿sobre quién cayó este juicio? ¿Sobre quién cayó este juicio? Dice nuestro texto, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El juicio de Dios siempre va a ser contra sus enemigos, y si los creyentes tienen alguna afectación, sufren algún accidente o lo que sea, eso no es producto del juicio de Dios. Los creyentes verdaderos, hay personas que se llaman creyentes y no lo son, para no decir que son, pero si tú no estás marcado por Dios, ¿por quién estás marcado? Por la bestia. Hay dos marcas solamente, dos tipos de personas solamente, o están marcados por uno o están marcados por otro. Noten que los juicios providenciales de Dios son sobre aquellos, que estaban marcados por la bestia y adoraban su imagen. Sí. Hermano, a veces nosotros no entendemos el juicio de Dios, no lo entendemos, y sin embargo es muy fácil de entender. Si usted es creyente, y usted sabe que Dios solo lo que te propone hacer es bueno, y usted exhorta a alguien a esa bondad y no lo quiere hacer, y usted lo ve pecaminoso, y a veces un creyente se ofende cuando hay un impío que no quiere saber de Dios, que quiere seguir la impiedad. Si a usted le molesta, imagínese un Dios santo. Imagínese un Dios que conoce la mente de esos inconversos. Cuántas cosas están dispuestas a hacer y cuántas cosas hacen sin que nadie los ve. Los juicios de Dios están totalmente justificados. Todos los que no están marcados por Dios están marcados por la bestia, y los juicios providenciales de Dios pueden llegar sobre su vida en cualquier momento. En cualquier momento. Sus juicios pueden llegar en una forma y otra. Vamos a ver un segundo juicio providencial, la segunda copa. Dice el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Es importante, miren la similitud con las trompetas. Fíjense, derrama un segundo ángel, derrama ahora una copa, pero en el capítulo 8 se nos habla de trompetas. Y yo les invito, si usted tiene su Biblia ahí puede buscarlo, capítulo 8, versículos 8 y 9 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Escuchen, la tercera parte se convirtió en sangre, no todo el mar. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte, según las trompetas. Pero ahora nuestro verso dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Las trompetas son parte del juicio divino, las copas también, pero las trompetas tienen una severidad, la copa tiene una severidad mayor. Por eso les decía, Apocalipsis va a hacer esto, nos va a mostrar que Dios es un Dios justo. Recuerden que Dios les está hablando en primera persona a aquellas iglesias a las cuales se les dirige esta carta. Y aquellas iglesias que estaban atormentadas, atribuladas, perseguidas por el mundo circundante, y que no veía que Dios estaba juzgando a ese mundo. Lo que estaban viendo es que estaban siendo perseguidos por ese mundo, perseguidos por esos gobernantes, perseguidos por una ideología que había en el mundo. Estaban atormentados, turbados, y
igual le dice, mira, yo lo que estoy viendo es más que, yo no estoy viendo solo que ustedes están siendo perseguidos, que ustedes están siendo atormentados. Yo lo que estoy viendo es que Dios está juzgando este mundo. Y lo está haciendo con una severidad, pero esa severidad va a aumentar. Dios va a juzgar, está juzgando y juzgará al mundo cada vez de manera más severa. Dios está gobernando. Va a haber afectación en el mar. Si antes encontrábamos muchos peces muy fácil de pescar, ahora van a pasar trabajo para pescar. Ahora no va a haber la misma cantidad de dinerito y de comidita. Ahora no es igual. El mundo está bajo el juicio divino. Se va a ver en todas las áreas. Se va a notar en nuestra economía, se va a notar en la economía mundial. No va a ser de la misma manera. No va a ser así de fácil. Va a tener precio. Por eso antes el atún no valía nada y ahora vale miles. Sí, todo tiene un porqué. Dios está en su trono y juzga a todas las naciones. Fíjense que hay un alcance mucho mayor. En Éxodo, capítulo 7, versículo 17 al 21, miren lo que se nos dice. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con vara que tengo en mi mano, con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, y así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Yo pregunto, ¿ha hecho Dios ya esto en la historia? Ya lo ha hecho. Lo hizo con los egipcios. Lo ha hecho de la misma manera, hermanos. Recuerden que aquí hay mucho lenguaje simbólico. No lo va a hacer de la misma manera con sangre, muriendo las personas y que sea sangre exactamente. Puede ser que use a los mismos hombres vertiendo petróleo para matar o basura y así matar el mismo pecado de ellos para mal de ellos mismos. Pero lo que sí es cierto es que Dios juzga a las naciones de estas maneras. Juzga al mundo de estas maneras. Miren cómo lo dice, cómo lo resume Hendrickson. Esta copa dice: así como todas las calamidades marítimas son advertencias para los inicuos, así también, y él ahí tiene en mente desde un tsunami, desde un maremoto, tsunami como tú le llames, hasta una tormenta o una trompa marina, o desde cualquier cosa de esta que sufren los seres humanos, desde cualquier calamidad marítima, dice él, son advertencias para los inicuos. Así también por medio de alguno de estos desastres, los impenitentes son arrojados al infierno. Esto sucede, dice Hendrickson, sucede repetidas veces durante toda la historia. Yo pregunto, ¿cuántos han muerto a través de la historia en el mar? No se crea, sí, pastor, yo vi la película. No es solo la película que trata sobre un iceberg. No solo esos han muerto en el mar, hay muchos que han muerto en el mar. ¿Por qué murieron en el mar? Hermano, Dios es quien gobierna cielo y tierra. ¿Las cosas suceden por casualidad? No, hay un Dios gobernando. Y Dios le place hacer o no hacer, juzgar o no. Pero hay muchas personas que han muerto alrededor del mar o con fenómenos del mar. Y Dios nos está diciendo que muchos de esos juicios son advertencias suyas para que le miremos a Él, porque Él juzga. Pero muchos de esos juicios no han sido solo advertencias, como dice Hendrickson,
ha sido el momento en que Dios ha llamado a las personas a darle cuenta a Él. Y a pasar a la eternidad, a pasar al infierno. Es lo que está diciendo Génesis. Dios juzga, no se crean que Dios, que allá arriba no hay un Dios que juzga. Por eso, hermano, cualquier injusticia, ¿usted piensa que va a quedar así impune? ¿Usted piensa que las personas van a hacer injusticia y pecado y no van a llevar consecuencias solo en el día del juicio? No. Dios les puede pasar, Dios les está pasando la cuenta, pero les puede pasar la cuenta de una manera más recia en cualquier momento. En cualquier momento. Tercera copa, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora no son el mar, sino el río y la fuente de las aguas. Lo mismo, una referencia a Éxodo nos daría un fenómeno similar, ¿verdad? El paralelo de las trompetas lo tenemos igual. En capítulo 8, versículo 10, nos dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó ¿sobre qué parte? Sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, nuevamente note, tercera parte con las trompetas, pero ahora sobre todas las fuentes de las aguas y todas las fuentes de los ríos. Juicio que va creciendo, va aumentando hasta el día del juicio final. Juicio sobre los ríos. Ahora miren la reacción de los ángeles y los santos ante los juicios providenciales. Porque vamos a ver la reacción de los impíos ante estos juicios, pero vamos a ver cuál es la reacción de los santos. Pobrecito. Dios es un Dios de amor, Dios no puede hacer eso. ¿Esa es la reacción de los santos? No, hermano. ¿Esa es la reacción de los ángeles? No, mi hermano. Miren cómo reaccionan los santos. Versículo 5. Y los ángeles. En el verso 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice el verso 6: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y ¿cómo? Justos. Como bien diría un teólogo, Dios no ha sido injusto con nadie. Dios ha sido más bien justo con muchos y misericordioso con muchos otros, pero injusto con nadie. Injusto con nadie. Dios, cuando juzga la maldad y la impiedad, está siendo totalmente justo. Los ángeles dicen que Dios es justo, que Dios es santo. Los santos dicen que, digo los santos porque esta referencia al altar que nos dice el versículo 6, oí, dice el verso 6, es para el 7 el que leí, ¿no? No, es que el 6 no lo leí anteriormente. Dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esa es la conclusión de lo que dicen los ángeles. Ahora, esa referencia en el verso 7 que dice: también oí a otro, dice en la versión de las Américas, dice: y desde el altar se decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. Ahora, el altar, cuando vemos en el capítulo 4, ¿quién estaba debajo del altar? Según el capítulo 4 del Apocalipsis, los que están debajo del altar son los santos que han sido muertos por causa de Cristo y del testimonio de Cristo. Y desde el altar es que se escucha una voz que dice que Dios es Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y tus juicios son justos. Estos claman diciendo que Dios es justo y verdadero. ¿Sabes quién resalta esta cualidad en Dios?
el mismo Señor Jesús, en la oración intercesora por sus discípulos, o sea, allí en Juan 17, miren cómo le llama Jesús a su Padre. Ustedes saben que aquí hay distintos hermanos que oran de distintas maneras. Hay uno le dice Padre mío. Yo digo, no es Padre nuestro, no Padre tuyo nomás. Pero Jesús, que sí sabe orar, ¿sabe cómo le dice a Dios? En Juan 17:25, Padre justo. Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo. ¿No será Dios justo cuando castiga a los que han matado a profetas y santos? ¿No será? Ustedes saben que todos los días mueren creyentes a manos de inconversos. Usted sabe que con frecuencia hay muchas naciones en el mundo donde los cristianos son perseguidos hoy, en el siglo XXI. Usted sabe que están sucediendo con bastante frecuencia que queman iglesias con cristianos dentro y usted no lo escucha en ningún noticiero. Fíjense, en ningún noticiero. No en los noticieros cubanos, que nosotros sabemos que no lo van a poner jamás. Pero estoy hablando de en ningún lugar del mundo. No lo publican. No lo publican. No lo publican. ¿Tú sabes qué publican? Cuando hay un cristiano que dice algo en contra del feminismo, o dice algo en contra de la homosexualidad, dice, estos son blancos, racistas y retrógrados, y que si el patriarcado, y que si están defendiendo una agenda que es muy estricta y sectarista, y no son inclusivos. Todo eso lo publican cuando hay un creyente que dice la verdad de Dios públicamente y con firmeza. Eso sale en primera plana en todos los periódicos del mundo. Estoy hablando del mundo, no de este pedacito donde nosotros nos tocó vivir. En el mundo donde se publican las cosas. Bueno, se deja de publicar cuando matan cristianos. Eso no se publica, lo tienen ahí. Y jamás esas noticias salen. Tienes que escuchar a algún creyente que sea periodista que lo saque a la luz. Tienes que recurrir a fuentes que tienen estos datos y que lo tratan de hacer público, pero que tratan por todos los medios, todas las redes tratan de ocultar esto. Porque la mayoría de las redes sociales están en manos de una agenda impía, perversa, en otras palabras, de la bestia, con su agenda. O en palabras del apóstol Juan. Entonces, no se crea, hermano, que cuando hay un mártir, no hay detrás toda una generación culpable de eso, porque se gozan con que maten creyentes, porque esos creyentes son los que los acusan a ellos de sus maldades. Lo acusan a este mundo de sus maldades. No se piense usted que es este gobierno al que le molesta la iglesia. No es a este nada más. Todo gobierno de este mundo se siente acusado por la iglesia. Sobre todo cuando están haciendo las cosas mal hechas. Cuando no le están dando gloria a Dios. Se sienten acusados. Por eso desde el altar se levanta una voz diciendo que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, dice el capítulo 6 de Juan, de Apocalipsis, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Dice, debajo del altar estaban esas almas. Cuarta copa, rápido para ver si llegamos a las 7. Verso 8 dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Qué parecido con las trompetas? Dice el capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela
de silicio y la luna se volvió toda como sangre. En este caso ahora no como las trompetas, sino los sellos. Entonces sellos, trompetas y ahora copas. Los sellos, con los sellos había también no solo terremotos, sino que el cielo se puso negro, o sea, el sol fue afectado y hasta la luna. Entonces ahora vemos que en la cuarta copa, dice el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora, el sol como agente de juicio, lo tenemos aquí. En el capítulo 14, verso 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Parte del juicio divino o providencial en la historia va a ser con fuego, de diversas maneras, pero Dios va a gobernar por medio, o Dios va a juzgar por medio de fuego, ya sea incendios forestales, ya sea incendios ocasionales, ya sea lo que sea. Dios puede usar, o ya sea en una tierra donde Dios haga incidir el sol de tal manera que las personas sean afectadas directamente, quemadas literalmente, pero aquí no se está hablando de usar el fuego literalmente, sino de cómo Dios usa toda su creación para el juicio de este mundo. El daño sobre los hombres y la reacción de estas, lo vemos en el versículo 9. Dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Miren ustedes qué cosa tan grande. Lo que se espera, si alguien con poder castiga a alguien, es que ese alguien reconozca el poder de quien lo está castigando y diga, perdóname. No hagas más esto, pero lo que hacen los hombres es blasfemar contra Dios, contra el que tiene poder para hacerle esto. Lo que hacen es blasfemar contra Él. Hermano, ¿cuánta maldad? La de nuestra raza, la de nosotros. ¿Cuánta maldad? Que los hombres, en vez de arrepentirse, de darle gloria, lo que hacen es blasfemar. Por eso el texto nos dice con asombro. El versículo 9 nos lo dice con asombro. Y los hombres que se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esta es la reacción de los hombres. Y eso es muy fácil, comprobable por todos nosotros. Ver a inconversos pasando trabajo y teniendo la mínima oportunidad para blasfemar el nombre de Dios, no arrepentirse y seguir en su impiedad. Basta que estén delante de un creyente para decir más alto, yo me hago o me defeco en, como si pudieran hacerlo, porque ninguno lo puede hacer. Yo recuerdo haber visto un familiar cercano, amado, que con frecuencia hacía esto. Y realmente yo, gracias a Dios, porque a veces uno lo hace como que viniendo en defensa de Dios. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Para nada. Yo en defensa de Él mismo. Para bien de Él. Yo he procurado a familiares míos decirle, mira, usa otra expresión. Usa otra expresión. Y si estás usando esta con toda intención, porque yo estoy delante de ti, o algo así, déjame decirle que lo que estás haciendo es metiéndote cada vez en más problemas con Dios. De hecho, cuando hablan mal de Dios o usan este tipo de expresión, no están diciendo que no hay Dios, están diciendo que se molestan de todo lo que les viene, porque en cierta manera reconocen, saben que todo su mal viene de ese Dios. A veces en su conciencia es mejor teología que en la iglesia. Sí. No le dan gloria, lo que hacen es blasfemar de Dios. La quinta copa. Los juicios providenciales de Dios provocan blasfemia de los hombres. La quinta copa la tenemos en el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor
sus lenguas. ¿Sobre quién o sobre qué vino esta copa? Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia. ¿Recuerda usted quién era la bestia? La bestia es aquella entidad apoderada por el mismo Satanás que gobierna el mundo, que tiene ideologías satánicas, que se levanta en contra de todo lo que es Dios y su palabra. No hay matrimonio. Nos podemos unir cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Eso es una agenda del infierno. No hay Dios. El Big Bang, muy lleno de filosofía y de corbatas y de buenos nombres. No hay Dios. Nosotros surgimos y muy intelectual lucen, ¿no? Porque el Big Bang y porque... Eso es una agenda satánica. Una agenda satánica. Sí, la agenda satánica, la agenda de la bestia, tiene buena apariencia. Usted ve, señoras muy bien vestidas, son las jefas. Llegan bien vestidas a su trabajo, son las últimas que se van de su trabajo. Oye, esta señora, primero es licenciada en no sé qué cosa, ella trabaja, qué profesional. Ve a su casa. ¿Sus hijos qué son? Los cría no sé quién. O simplemente tienen dispositivos electrónicos, los que pueden. Electrónicos, y ellos se educan ahí. Y sus esposos lo que quisieran es incinerarla. Porque esos esposos, para nada, son cabezas en su hogar. Eso es lo que la bestia hace y promueve constantemente. Promueve esa agenda constantemente. Y quiere así que todo el mundo viva bajo esos estándares, lejos de Dios, lejos del diseño divino para la familia, el diseño divino para tus hijos, el diseño divino para la mujer, el diseño divino para el hombre. El hombre, cerveza. Toma, bebe, disfruta, acuéstate con las mujeres que quieras. Esa es tu agenda. Vive así, deja responsabilidades, déjaselo a la mujer. Esa es la agenda que nos quiere vender la bestia. Y todavía hay agendas más. Esa agenda se hace más corrupta, depende del nivel de pecado donde tú caigas. Cada vez puede ser más corrupta, más perversa. Pero así, esa es la cima que parece linda y es horrible. Y es horrible. Esa es la agenda. Sobre ese trono también hay juicio de Dios. No se crea usted que ese trono hace y deshace y no paga. No, sobre ese trono hay juicio providencial constantemente. No se crea que esa agenda va a prosperar y nada le va a pasar. En Éxodo capítulo 10, versos 21 y 22 encontramos esto. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. El juicio sobre la bestia es que ellos no tienen luz. Ellos viven en una oscuridad, ellos mismos son presos de su propia filosofía y viven en densas tinieblas. No hay luz en ellos. Aunque ellos pretenden guiar al mundo, ser una luz que guía al mundo, lo que hacen es guiar al mundo en tinieblas. Su agenda se vuelve en contra suya, en oscuridad para ellos mismos. Dios hace eso. Lo mismo sucedió con las trompetas. Dios juzga así, y la muestra de las trompetas de la misma manera. Se repite la historia. En el versículo 12 del capítulo 8, hablando de las trompetas, dice: fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. De la misma manera, sobre la copa de la ira
de Dios sobre la bestia fue de la misma manera. Su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Así sucede con el juicio de Dios sobre la bestia. ¿Cuál fue la respuesta de la bestia? ¿Será buena la respuesta de la bestia? Jamás. El versículo 11 nos dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ven cómo se repite el patrón? Nuevamente, no se arrepienten, blasfemaron. Eso es lo que trae sobre el impío los juicios divinos. Y hermanos, a partir de la sexta copa, pasando al final de nuestro estudio, comienzan los juicios finales. Los juicios finales. A partir de la sexta copa. La sexta copa, comenzando en el versículo 12, nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la copa del dragón, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermano, ya esto aquí sí está hablando del juicio final, del gran día de Dios. ¿Se da cuenta? Ya ahora las copas van más allá que los sellos y las trompetas, y nos está hablando de la cercanía al juicio final. Note que esta ira cae sobre el gran río Éufrates para que se seque. Pero, ¿dónde está el río Éufrates? ¿Y qué significa el río Éufrates para esta época y este lugar geográfico? El río Éufrates es un río que atraviesa Turquía, Siria e Irak, llega hasta Irak, moderno, estamos hablando de naciones contemporáneas. Pero si nosotros vamos a un mapa hoy, nos vamos a dar cuenta que todo este lugar era donde estaban las grandes ciudades y los grandes imperios que han existido en toda la historia. Donde estaba Babilonia, la gran Babilonia, el río Éufrates. Entonces esto era el mundo impío conocido en esta época. Era el mundo no evangelizado en esta época. Era el mundo enemigo de la iglesia en esta época. Y nos está diciendo Dios que las plagas van a venir sobre ese río. Va a haber un juicio directo sobre esas naciones, pero va a ser a la vez que esas naciones se unan porque ya no hay barreras geográficas, se unan para venir a pelear contra Dios y contra su pueblo. Y ya de esto nos ha hablado Juan en otros pasajes. ¿Qué va a ocurrir antes de la venida del Señor? Guerra contra los santos y los van a vencer, dice. Va a haber persecución, cual no ha habido. Que si no fueron acortados aquellos días, así nos habló, en estos términos nos habló el Señor Jesús. Si no fueron acortados aquellos días, ni los elegidos serían salvos. Pero Dios va a acortar esos días. La tribulación va a ser grande. El gran río Éufrates se secará para que todos los reyes de la tierra se unan. Note ahora cómo los términos son globales. Cómo va a haber una guerra grande. En el capítulo 9, hablándonos de las trompetas, se nos dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. De la misma manera, la misma región y el mismo río mencionado. Ahora, lo que sucede en este tiempo con los enemigos infernales de Dios y su pueblo, ¿qué sucede? Hay 3 reunidos, 3 enemigos fundamentales de Dios en el mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué sucede aquí? Dice los versículos 13 y 14, leyéndolos nuevamente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera
de rana. Entonces tenemos al dragón. ¿Quién es? El diablo mismo. La bestia, que quién es, los poderes mundiales y toda la filosofía mundial. Y el falso profeta, ¿quién es? Del que emana toda la falsa doctrina. Ya están metido dentro de la iglesia, metido falsas filosofías en el mundo entero y dentro de las iglesias también. O de la iglesia visible, vamos a decir, de los nominales, de las denominaciones e iglesias locales, pero metido ahí filosofías que vienen directamente del falso profeta. Ahora, esos tres enemigos reunidos van a también recibir la ira y reciben constantemente el juicio divino y un día van a ser juzgados. ¿Qué sale de su boca? Espíritus como si fueran de inmundos, dice, como si fueran ranas. Todo aquí, por supuesto que hay muchos símbolos. Ahora, bueno, se habla de las ranas, pero les voy a decir lo que dicen muchos comentaristas. En sentido general, la rana es un animal que provoca repugnancia, que provoca rechazo. Bueno, las doctrinas de estos seres enemigos de Dios son repugnantes en el trono de Dios, vistos por Dios, son repugnantes, son rechazables, son horribles, son como el croar de la rana, como dice de Bale. Dice, son como el croar de la rana que no dice nada y es constante y molesto. Pero así, esos espíritus y esas falsas enseñanzas que corren el mundo entero, esos espíritus que salen de sus bocas, dice, salen de sus bocas, tanto del diablo, pero lo mismo que dice el diablo lo dice la bestia, lo mismo que dice la bestia lo dice el falso profeta. Cada uno en su lugar haciendo su función, pero hermanos, trayendo falsas doctrinas. ¿Qué doctrina más horrible, más repugnante como esta sencilla? No hay Dios. Tú puedes ser bueno, puedes ser moralista, darle bien a todo el mundo, pero no hay Dios. Eso es una doctrina horrible, mirando desde el trono de Dios. Porque es como si el mundo hubiera salido de la nada, como si no hubiera que darle cuenta a nadie. Así vive este mundo, desgraciadamente. Y la bestia se encargará de que las personas no piensen en Dios. Toda la agenda suya se va a encargar de eso. El falso profeta se va a encargar de eso. Y con todas las falsas doctrinas que nosotros pudiéramos hablar más, salen del falso profeta, salen de la misma bestia. Miren lo que dice un comentarista de esta porción. El apóstol ve salir de la boca del dragón, o sea, Satanás, y de la boca de la bestia, el gobierno del anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la religión anticristiana o toda la filosofía anticristiana, tres espíritus inmundos, dice este comentarista. Estos espíritus o demonios son comparados a ranas para indicar su carácter abominable, repugnante y repulsivo. Representa ideas, planes, proyectos, métodos y empresas satánicas e infernales, nacidas en el infierno e introducidas por el infierno dentro de la esfera del pensamiento y la acción. ¿De dónde procede la idea de que no hay Dios? Nos lo enseñan en todas nuestras escuelas, desgraciadamente. Pero eso salió del infierno. Un mundo mejor es posible, un hombre mejor, el hombre del mañana. Ese sí es bueno, el hombre de mañana. Yo sí creo en el hombre del mañana. Y hay que aplaudir y decir todo el mundo, seremos como el que enseña que el hombre de mañana sí. Y no hay Dios. Y esos son los héroes que nos enseñaron. ¿De dónde procede eso? ¿De una revolución? No, del mismo infierno. Del mismo infierno. Algunos todo lo que le han enseñado, lo que han metido en su mente, todo lo que le han metido en su mente ha sido eso. Desgraciadamente. Déjenme decirle que eso no surge de fulanito, ni de ciclanito, ni de esta revolución. Surge del mismo infierno. Hoy usted va a cualquier universidad, en Suiza, en Inglaterra,
o en casi cualquier lugar, y te dicen, lo primero que te enseñan es, no hay Dios. Lo que solo hace 60 años enseñaban en los países comunistas dictatoriales, ahora lo enseñan, desgraciadamente, en casi toda universidad en el mundo. ¿Por qué? Ese es el dominio de la bestia, del falso profeta y del mismo diablo en el mundo. Ese es su poder, eso es lo que Juan ve que sale de la boca de ellos. Son espíritus como si fueran ranas. Las palabras que nos indican la aproximación de la venida del día de Dios con esta copa, la sexta copa. Hay alusión aquí a cosas que nos hablan de que esta copa sí nos está hablando ya del juicio final. Pues que ahí ahora se nos habla del día, no de los postreros días, sino en la última parte del versículo 14 dice, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí ya estamos hablando de juicio final. Porque hay quien desde allá de los sellos está hablando de juicio final. Y no, es aquí donde sí se nos habla de juicio final. Sexta copa. Ahí sí se está hablando ya del juicio final. El día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso. Pero también inmediatamente hay una advertencia para los santos aquí. Una advertencia que es una advertencia similar a la que hizo Cristo cuando habló de su venida. Es una advertencia escatológica, porque se nos dice, aquí yo vengo como ladrón. Inmediatamente en el verso 15, hablándonos de la sexta copa, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién está hablando aquí? Cristo está hablando aquí. Y está hablando a su pueblo, está hablando a los que le escuchan, está hablando a los que realmente oyen su voz y lo siguen. Dice, bienaventurado el que vela. Mi hermano, Spurgeon tiene todo un sermón de ese verso nada más. Yo quisiera tenerlo, pero no tengo tiempo. Y ya pesa sobre mí que ha pasado mucho tiempo. Y las acusaciones de algunos de ustedes. Ante ustedes decirme, por favor, no estoy reprendiendo a nadie en persona, pero fueron varias las personas que el domingo pasado no me hicieron sentir bien cuando terminamos el culto. Varios los hermanos que se molestaron porque estuvimos mucho tiempo aquí. La adoración pública no es mi adoración, es la adoración de todos nosotros. Y es el día del Señor. Si yo los convoco aquí un martes, un jueves o cualquier otro día y los tengo una hora aquí, censúrenme. Pero en el día del Señor, todavía yo no llego a la predicación de ninguno de los puritanos, que el que menos predicaba 1 hora y 30 minutos, el que menos tiempo predicaba. Yo no estoy aquí en mi culto, estamos en el culto a Dios. No me diga cuando se acaba el culto, pastor, mira la hora que terminamos. No me diga eso, porque estamos adorando a Dios todos, yo predicando, pero usted escuchando. Si yo tengo fuerzas aquí para estar de pie, ¿cómo no va a estar usted con fuerzas ahí para estar sentado y escuchando la palabra de Dios? Si yo estoy hablando porquería y no estoy predicando la palabra de Dios, bájeme de aquí, con los medios lícitos. Espere un momento y haga públicamente en la iglesia la acusación, el pastor no está predicando la Biblia, y lo digo por esto y por esto, o primero digámoslo personalmente y después, pero si se está predicando la palabra de Dios, si estamos en el culto a Dios, en el día del Señor, por favor, de todas maneras, yo trataré, y trato, Dios lo sabe, de ser breve, pero sin dejar de decir todo lo que tengo que decir. He aquí vengo como ladrón en la noche, y dice la Escritura, bienaventurado el que vela. Mi hermano que estás aquí, es para ti esto, es para mí, es para los bienaventurados. ¿Estás velando ante tal realidad del juicio de Dios constante sobre el mundo y el juicio de los últimos tiempos? ¿Estás tú velando?
¿Estás tú apercibido? Si tú no eres de aquellos que va a recibir juicio, ¿cómo vas a vivir en este mundo como si fueras un impío? Como si no hubiera Dios. ¿Estás velando? Dios nos libre de vivir en este mundo como un impío. ¿Estamos velando? ¿Cómo tú estás viviendo? Es bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, que son las vestiduras de Cristo, y las aprecia y las guarda, para que no ande desnudo, porque andando en tus fuerzas, no con las fuerzas del Señor, es andar desnudo, y se vea tu vergüenza. Cierto que todo aquel que no esté velando es porque no está en Cristo. Así que si tú no estás velando, no te creas en Cristo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Algunos traducen Megiddo, esa palabra del Antiguo Testamento donde se lucharon algunas guerras del pueblo de Israel, del pueblo de Dios contra sus enemigos. Guerras del pueblo de Dios contra sus enemigos, que siempre Dios peleó por sus pueblos, en lugar de su pueblo. Hermanos, Dios juzga a las naciones constantemente, y en el día del juicio, una vez más, Dios va a demostrar que es Él quien pelea nuestras batallas. ¿Cuántas veces usted ha leído en la Escritura Dios peleando por su pueblo? Esos son ejemplos en la historia reales, que siguen siendo reales, hermanos. Él pelea por nosotros. Lo que sucede es que si tú no velas, tú no ves. Y Dios va a hacer que pierdas, porque no te estás vistiendo, estás yendo con tus ropas, y lo que se va a ver es tu desnudez. Por eso pierdes. Pero todo verdadero creyente que depende del Señor, mañana, tarde y noche, que sabe que Dios no solo lo va a librar en el día del juicio, no, Dios, que Dios lo libra diariamente. Usted va a ver a Dios peleando por usted constantemente. En todo, hermano. En todo. Las lecciones de las clases de tránsito y las pruebas de tránsito las entendió muy bien el hermano Adrián. Adrián le decía a mi esposa, que está pendiente de una prueba de un práctico en tránsito, decía: ¿sabes cuál es la clave? No es estudiar, no es practicar, es ir con el Señor. Y eso es verdad. Hay personas con tan poca gracia común en ese lugar. No hay gracia común ahí ninguna. Ahí es lo que es malas palabras, falta de respeto, y es increíble, para usar una palabra que se usa mucho, como cuando uno va en el Señor, pendiente del Señor, dependiendo del Señor: Señor, dame tu gracia, hazlo tú, yo lo voy a hacer para ti, no es porque yo quiero nada, que tu nombre sea exaltado. Como esas personas que son maleducados con todo, a ti te tratan bien. Y uno dice: bueno, gracias, Señor. Y siguen maleducados con todo, y tú, como si tú estuvieras, tú dices: bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? Es tu gracia, es tu favor. Entonces tú vas tratando de sacarle gracia, y tú serio, y esa persona que no se ríe con nadie, a ti te dice: ¿cómo está, compadre? Dice: gracias, Señor. Dios, hermano, yo estoy hablando solo de un casito, pero así todo, en todo lugar, y no es con nuestras fuerzas. Dios nos defiende, pero nosotros tenemos que velar todo el tiempo, no, porque nosotros no somos nadie, no somos nada, pero vestido del Señor hay quien nos defiende ahí. Dios siempre ha defendido a su pueblo, siempre ha defendido a su pueblo. Miren lo que dice Hendrickson: por tanto, Armagedón es el símbolo de todas las batallas en las cuales, cuando la necesidad es más grande y los creyentes son oprimidos, el Señor manifiesta de repente su poder a favor de su pueblo angustiado y vence al enemigo. Eso es Armagedón.
Y sigue diciendo, cuando los 185,000 de Sennacherib son muertos por el ángel de Jehová. Esto es una sombra del Armagedón final. Todos los reyes de la tierra contra la iglesia, todo el mundo contra la iglesia, la bestia contra la iglesia, el falso profeta contra la iglesia, el dragón contra la iglesia. Dios a favor de la iglesia. Sigue diciendo Hendrickson, cuando el mundo, bajo la dirección de Satanás, del gobierno anticristiano y de la religión anticristiana, el dragón, la bestia, el falso profeta, se congrega contra la iglesia para la batalla final, y la necesidad es mayor cuando los hijos de Dios, oprimidos por todos lados, claman por ayuda, entonces Cristo aparecerá de repente y dramáticamente para librar a su pueblo. Aquella tribulación final, aquella aparición de Cristo en nubes de gloria para librar a su pueblo. Esto es Armagedón. La séptima copa viene inmediatamente. Y eso, para los comentaristas serios, es el día del juicio. Aquello es el día final y esto ya es el juicio final. Miren cómo dice los versículos del 17 al 21 y terminamos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Noten las palabras que ahora sí son de consumación. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, noten las palabras, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto sí es colosal, mundial, universal y más que nunca. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, Babilonia fue juzgada. Aunque nosotros vamos a ver Babilonia juzgada en el capítulo 19, en el 20 y en el 21. Pero nosotros estamos viendo aquí que ya se anunció esa derrota de la gran Babilonia, que no es otra cosa que esa gran representante de las naciones en su poder, en su dominio sobre el mundo entero. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 y la gran Babilonia fue condenada. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, la tierra se deshizo, hubo un desastre total y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esto es destrucción total. Y los hombres blasfemaron de todas maneras contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Usted sabe lo que es blasfemar después del juicio final? ¿Sabe qué nos dice eso? Dicen los comentaristas que en el mismo infierno las personas van a blasfemar de Dios. La reacción de los hombres, blasfemia. Yo termino con las palabras de Hendrickson. Nuevamente, el significado es el siguiente, dice Hendrickson. En el juicio final se destruye el imperio entero de maldad. Es completamente arruinado. Además, noten que este granizo cae del cielo, simboliza el juicio de Dios, la efusión final y completa de su ira. Pero aún en el infierno, dice Hendrickson, a causa de la dureza de sus corazones y a causa de la plaga enormemente grande, estos pecadores impenitentes blasfeman contra Dios. No tengo otra cosa que decir, sino a mis amigos aquí presentes, que se arrepientan, que teman. Teman a un Dios que es justo, a un Dios que es santo. Y mientras estemos en tiempo de misericordia, miren a Cristo. Miren a Cristo como la solución de ese Dios santo y justo. Para bien tuyo, para bien mío. Miren a Cristo con fe y sean salvos. Estos pecadores impenitentes, malvados,
no son gente muy mala que existe, son gente, precisamente gente como tú y como yo, gente no arrepentida. Quiere decir que tú o yo, si no estamos en Cristo, si no estamos arrepentidos de verdad de nuestras maldades, vamos a actuar de esa misma manera. No somos diferentes. ¿Qué le puedo decir a mis hermanos aquí presentes? Ante tal realidad, ¿cómo no vamos a velar? Tenemos todavía mucho por hacer en este mundo. Nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes que tiene nuestro Señor. Tenemos mucho por hacer. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios. En este mundo donde hay un sistema mundial que quiere entretenernos y quiere adentrarnos o inyectarnos su filosofía infernal, vivamos para Dios. Glorifiquemos su nombre, brillemos. Padre, gracias damos por mostrarte ante nosotros como un Dios que no está distante de lo que ocurre, sino que es un Dios cercano, es un Dios justo, santo, que juzga constantemente y diariamente a este mundo y que un día juzgará definitivamente. Pero gracias por mostrar, Señor, que tenemos como creyentes la responsabilidad de velar en este mundo donde la maldad se multiplica. Necesitamos brillar y ser sal también en este mundo. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.